En 1966, un equipo de Hollywood, atraído por unos magníficos paisajes, se desplaza hasta el término municipal de Agost para rodar un western, El regreso de los 7 magníficos. Con estrellas de la talla de Yul Brynner, Warren Oates, Julián Mateos o Fernando Rey. Toda España se enteraba por los medios de comunicación de que esta pequeña localidad se convertía en un segundo Hollywood. Así lo reflejaba el Nodo. Nos encontramos en un poblado de tierras aztecas. Jinetes, manitos desocupados o entretenidos entre ruinas antiguas y recientes dan vida a este pueblo mexicano. Bueno, en realidad estamos a 18 kilómetros de Alicante, en un lugar de secano que viste perfectamente el paisaje de exteriores para una película cuya acción transcurre en México. España, con su variada geografía, se presta a las más diversas experiencias de ambientación cinematográfica. Es protagonista de este film el actor norteamericano Yul Brynner, quien por cierto nació en una localidad suiza. El Indio Fernández esta vez actúa delante de las cámaras como actor. Fernando Rey incorpora el papel de Pater. Yul Brynner juega con su hijita en uno de los descansos. Dirige esta película Butch Kennedy. El rodaje fue todo un acontecimiento en este pequeño pueblo de agricultores y alfareros que de repente se vieron rodeados de estrellas de cine, productores de Hollywood y toda clase de personal propio de una producción de envergadura. Todos los vecinos de Agost en masa acudieron a ver el rodaje. Era un rodaje muy transitado, claro, a distancia, porque no se podía uno meter en el rodaje. Había que tener en cuenta que la población de Agost en aquella época iba bastante al cine. Realmente parecía que no había otro entretenimiento en el pueblo más que ir al cine. Entonces el rodaje de la película fue un gran espectáculo para la gente de Agost, y ver a los actores paseándose por el pueblo, según me cuentan, que pasaban por el pueblo con caballos y todo eso, pues le agradaba a la gente verlos. Pues aquell any que van rodar la pel·lícula va venir el meu germà de Palma de Mallorca i van baixar en el Carromato a rodar la pel·lícula de Yul Brynner que van fer en Camanolot. I em va agradar molt, el que vas veure pues em va agradar molt. Jo recordo, m'ha contat ma mare infinitat de voltes, de que Yul Brynner, en el seu deambular a cavall per aquí per Agost, en una de les ocasions, va parar en la part de Magoro, el Casino Socios, a fer-se un vermutet. I ma mare estava en estat de bona esperança de mi. I Yul Brynner va tindre el gran honor, diguem, de tocar-hi la panxa a ma mare. I jo estava allí. Sí. Vaig demanar l'autògraf a Fernando Rey i me l'ha firmat. I estava ell i Yul Brynner y un altre que no había allí, que no me recuerdo el nom d'ell. Yul Brynner era uno de los actores más populares de aquella época, y cuando vino con motivo del rodaje del regreso de los 7 magníficos, la expectativa que se creó en Alicante fue tremenda. Estaba antes contando una anécdota, la anécdota de Yul Brynner toreando o participando por lo menos en el desfile inicial de una corrida de toros en Alicante. ¿Por qué? Pues simplemente por congraciarse, digamos así, con los alicantinos, con proyectarse hacia esta población, y por supuesto que la gente de aquella época lo agradecía mucho, porque por unos días, por unas semanas por lo menos, tenía la sensación de que una de esas estrellas inaccesibles del firmamento de Hollywood pues estaba entre nosotros y era uno más de nosotros. Los americanos no pasaron de largo, como sucedía en la película de Berlanga Bienvenido Mr. Marshall. Se quedaron en Agost y dieron trabajo a muchísimos españoles. 115 jinetes con sus caballos fueron traídos de Madrid. Más de 100 extras fueron contratados en Alicante para figurar como mexicanos. Y 50 albañiles, con sus cuadrillas, se encargaron de construir 2 pueblos mexicanos. La industria alfarera de Agost se encargó de fabricar los ladrillos y toda clase de piezas de barro, algunas de las cuales, agudizando el ingenio, sirvieron para
hacer ahorrar a la productora un buen dinero. Vean si no cómo se fabricaron las campanas y cómo lo explica el hijo del alfarero que las hizo. Mon pare va fabricar totes les campanes de l'església i es va fer de fang, perquè resulta que el metal era molt car i llavors van preferir més que es feren de fang i la van pintar de bronze i donaven l'apariència que eren de bronze. També va fer els cantes i la cúpula de l'església, els terminals. Va fer llibrells, va fer també els cantes, els botillons i moltes coses. Jo vaig treballar en la pel·lícula El regreso de los siete magníficos. Pues mira, nosaltres vam començar, dels primers, treballant allí, anàvem, encara no treballàvem en cine, vos si m'entens, anàvem plantant coses per allí, preparant-ho tot, i després ens vam quedar a treballar allí. Més de mig poble va treballar en la pel·lícula. I pagaven a tots molt bé, sí. Si aquí en agost van anar, tots els carros que havien aquí en agost, van anar tots a treballar allí. Jo vaig treballar en la pel·lícula que van fer en agost en els pintors, pintant el campanar, i també allí vaig estar en el cementeri que van fer enfront de la serra, de pedra roant, i arreglant màrgels, allí vaig també. Encarna Montoya, que por aquel entonces trabajaba en una fábrica, fue contratada para doblar a la actriz principal, Elisa Montes. Así lo recuerda ahora. Fui la doble de Elisa Montes. Hice escenas a lomos de una mula con un niño en brazos. Get them out of here. Llévateles de aquí. Fue una experiencia inolvidable. La escena de la pelea de gallos llama la atención por el espectacular escenario en el que se desarrolla. Una bodega de Agost, propiedad de Delfina Marcos. Estas imágenes que me han cedido muestran el lugar, ya sin toneles de vino, donde se filmó la secuencia. ¿Y aquí en su casa qué es lo que se hizo? La pelea de los gallos, hablar entre ellos, discutir entre ellos, tener relación entre ellos, nada más. En esta imagen, tomada por el fotógrafo del rodaje, Delfina aparece junto a su madre y los actores principales en la puerta de la bodega. El choque entre la gente que venía de Estados Unidos y la gente que participaba en los rodajes, siendo de Alicante, de Agost o de cualquier otra localidad de la España de aquella época, era un choque tremendo, porque no solamente por la diferencia de nivel económico, sino también por las diferencias que había en las costumbres, en todo lo nuevo que traían, en todo lo que consumían y que muchas veces aquí ni siquiera se conocía. Había incluso alimentos que consumían estos equipos técnicos y artísticos que venían de Estados Unidos que por primera vez se vieron en la España de los años 60. Por lo tanto, el choque es infinitamente mayor que el que se podría producir en estos momentos. Y de ahí la expectación, de ahí la sorpresa, de ahí las reacciones que han alentado el recuerdo de estos rodajes y que por supuesto son reacciones o recuerdos imborrables para la gente de Agost o de cualquier otra localidad donde se dieran dichos rodajes. El rodaje de Los Siete Magníficos no es una casualidad, es simplemente una consecuencia de lo que ocurre en la España de aquella época, donde se multiplicaron los rodajes de producciones internacionales, fundamentalmente norteamericanas, que encontraban en las localizaciones españolas un lugar adecuado y por otra parte provisto de todas las condiciones oportunas para que ese rodaje se llevara de forma feliz y adecuada. De ahí que no nos deba sorprender que para que una compañía productora norteamericana rodara una película ambientada en México, pues se trasladara a Agost
simplemente porque Agost le salía mucho más barato que México, y por otra parte está claro que puestos a buscar un pueblo de secano donde fuera verosímil toda esa imagen de lo que suponía el México que aparece en la película, pues Agost por supuesto que daba cumplida cuenta de esa imagen. Después de 4 fatigosas semanas en coche, recorriendo la geografía española en busca de los escenarios perfectos para rodar su película, Bart Kennedy encontró justo lo que necesitaba aquí en Agost. Vamos, Almería y Agost creo que eran los sitios ideales para rodar películas de western. Fue una época interesante porque se desarrolló mucho cine aquí en Alicante. De hecho, muchos artistas como Broderick Cranford, Vivian Leigh, Eddie Constantin, venían por aquí para Alicante. Fue la época esa de los años 60 que fue de verdad un plató Alicante, y Agost ha sido el que de verdad le dio un poco de categoría a esos rodajes, porque en aquella época Jules Briner atraía mucho personal. Una vez terminado el rodaje, los escenarios seguían resultando muy atractivos y venía mucha gente a visitarlos. Llama la atención a algunas personas que aprovecharon para rodar en Super 8 su propia película del oeste en aquellos escenarios, en aquellos pueblos fantasma. Es el caso de Luis Colombo, que siendo un niño rodó su película del oeste en Super 8 en uno de los pueblos de Agost. Años más tarde, Luis se convertiría en un director de fotografía del cine español. En la misma línea, Juan Vale recuerda cómo de niño él y su primo se disfrazaron de indios y vaqueros y rodaron a las órdenes de su padre una película casera en los escenarios del rodaje. Hace 50 años estuve yo aquí rodando una película con mi padre, que nos tomó vestidos de indio y americano, llanero solitario y toro sentado, en los mismos escenarios donde se había grabado Los Siete Magníficos, el regreso de Los Siete Magníficos. Todo eso de ahí abajo era donde estaba el pueblo al que me trajo mi padre cuando yo tenía 8 años, vestido con el traje que me habían traído los Reyes Magos, que era el traje del llanero solitario, junto con mi primo que iba de toro sentado. Y nos trajo a grabarlo aquí. Esta película la grabó mi padre con una cámara de Super 8, que era lo que entonces había, no existía el vídeo todavía. Y hoy en día, hace poco, conseguí digitalizarla a los medios de ahora, a los formatos de ahora digitalizados. El tema de Los Siete Magníficos es que es uno de los remakes más esperados y sobre todo más valorados de Hollywood, porque partía de una película que era una obra maestra en la que se dio a conocer el cine japonés, Los Siete Samuráis. Se llamó también Los Siete Valientes en España cuando se estrenó, indistintamente Los Siete Samuráis o Los Siete Valientes, y fue la película que dio a conocer a Akira Kurosawa en los mercados occidentales. Los Siete Magníficos es el mismo guión que utilizó Kurosawa, pero trasladando lógicamente la ambientación de la época histórica japonesa al western, al oeste americano. Entonces así surgió Los Siete Magníficos, que contaba con una base estupenda. Primero, un guión muy elaborado, y segundo, la dirección de un John Sturges, que es un hombre que conoce el western como la palma de su mano y que ha dado al género auténticas obras maestras. Es decir, en este sentido tenía todos los elementos para convertirse en una película extraordinaria y sobre todo muy comercial. Con el tema del éxito de Los Siete Magníficos se planteó hacer un remake, y se planteó hacerlo abaratando costos. ¿Cómo se abarataban los costos? Rodando la película en España, trasladando al equipo a España y sobre todo manteniendo unas señas de identidad. ¿Qué señas de identidad eran? Pues la presencia de Jules Briner. Jules Briner es el estandarte un poco que hace de nexo de unión entre la película anterior, Los Siete Magníficos, y luego el regreso de Los Siete Magníficos y otras secuelas que vendrían después. Ahora, recientemente, se ha estrenado otro remake de Los Siete Magníficos,
fin, que es un tema que ha dado para mucho y probablemente seguiré dando. También como curiosidad habría que decir que hubo una película de ciencia ficción, bueno, de aventuras espaciales en la línea de la Guerra de Galaxias, que en España se tituló Los 7 Magníficos del Espacio, supongo que para aprovechar el éxito de la saga del oeste. La esencia de la película es un poco repetir el esquema de Los 7 Magníficos de la primera. ¿Cómo se hizo? Pues se hizo primero localizando unos exteriores muy adecuados, porque la geografía que se localizó aquí de Alicante, de Agost en concreto, para rodar la película, encajaba perfectamente en los paisajes del spaghetti western y del western. Entonces, ¿cuál era el secreto? Entonces, mantener a Jules Briner y sobre todo idear o elaborar un argumento que fuese muy parecido al de Los 7 Magníficos, pero sin llegar a ser una especie de mera repetición. ¿Cómo se logró? Pues se logró reuniendo a Los 7 Magníficos, que en esta ocasión eran 3 de los originales, aunque solo uno interpretado por el original, Jules Briner, los otros 2 eran Julián Mateos y Robert Fuller. Estos 3 eran los 3 supervivientes, los 3 personajes supervivientes de la primera película. Entonces lo que hicieron es contratar a los 4 restantes y formar otro grupo de 7 cuya labor consistía más o menos en la misma que tenían Los 7 Magníficos: defender a las poblaciones mexicanas del sur de Estados Unidos, defenderlas del ataque de bandidos que robaban y asaltaban las poblaciones locales, robándoles sobre todo la cosecha. Bueno, es importante decir que no son muchos los elementos que se mantienen de la primera película a esta segunda. De hecho, es Jules Briner el estandarte, pero hay un factor que sí que es importante: es la banda sonora del Elmer Bernstein, que no solo es buena, porque además Elmer Bernstein es un clásico, ha hecho obras maestras de auténticas bandas sonoras del cine, pero lo que consiguió era hacer una banda sonora que respetase tanto el original como que no fuese una mera copia. ¿Qué pasó? Que Hollywood la nominó para el Oscar, no lo tuvo, pero bueno. Y en este sentido hay que decir que la película funcionó bien y que tanto en España como en Norteamérica tuvo una acogida, no por supuesto como la primera, pero sí notable, que dio pie a que se hicieran luego posteriores secuelas. El regreso de Los 7 Magníficos, pues lo que llaman ahora una secuela realizada 6 años después, pues de una película que no fue tampoco un clásico en su momento, sino que como con el paso del tiempo se dio la circunstancia de que muchos de sus protagonistas se convirtieron en estrellas, pues entonces un poco se ha hecho película de culto, pero más en la actualidad que en su momento. Y el regreso de Los 7 Magníficos, ni siquiera esto es un producto comercial digno. A mí me sigue gustando más ese tipo de western que el barroquismo del spaghetti western que se empezaba a extender en su momento. Pero claro, Burt Kennedy había dirigido principalmente series de televisión y poco más, el director. Y bueno, pues disfrutar en esta película de un gran actor secundario como era Warren Oates y poco más, pues un producto correcto y naturalmente pues rodado aquí en España, porque bueno, a partir de esos westerns europeos que se empiezan a rodar aquí y que se contagia a la industria norteamericana, que en su momento le prestaba más atención al género en la televisión que en el cine, llega esta película Tierra Brutal, dirigida por Joe Carreras con Richard Basehart, que es el primer western americano que se roda en España, se roda en Almería, y luego a partir de ahí pues ya empiezan a venir, pues principalmente son los italianos los que abren el camino. He recalcado la presencia de Warren Oates porque como tantos secundarios
americanos que luego dejan una huella imborrable, pues participa en otros westerns más o menos sui generis en la época, como puede ser El Día de los Tramposos, de Joseph L. Mankiewicz, y luego en el memorable Quiero la cabeza de Alfredo García, aunque eso no se puede considerar técnicamente un western, pero sí que lo rueda a las órdenes de Sam Peckinpah, que es, junto con Arthur Penn, los que vinieron a poner un poco de orden en esta hibridez del western. A iniciativa de Jules Briner se hizo una colecta en el equipo artístico de la película y el dinero recaudado fue donado al párroco local de aquel entonces para la construcción de un colegio, el Colegio La Milagrosa. Perfecto Arjones, fotógrafo de prensa de aquel entonces del diario Información, lo recuerda así. Me acuerdo del día que fue una historia que montó la propia productora, que fue la entrega de un donativo para la iglesia al sacerdote del pueblo, don Pedro, que estuvo haciendo, por lo que se ve, se enteraron de que tenía mucha ilusión en hacer una escuela y hacer una guardería. Entonces hicieron una recaudación entre la gente del rodaje, desde extras hasta protagonistas, técnicos, hacer un reportaje sobre, o sea, hacerle una donación al sacerdote para que hiciera, para ayudarle a la construcción de la escuela o la guardería. Este reportaje ha llegado a su fin. Para mí ha sido un placer entrevistar a tantos entendidos en cine e historia y comprobar cómo la leyenda del regreso de los Siete Magníficos ha dejado su huella en la memoria colectiva de Agost. Los Siete Magníficos dejaron un magnífico recuerdo en este pueblo de la provincia de Alicante que nunca les olvidará, tal y como le dijo Elisa Montes a Jules Briner. Nunca nos olvidaremos de ti, ni de los otros. Nadie podría pedir más.